Ecuatorianos, gracias a la decisión del presidente Daniel Noboa de dotarnos con las herramientas como la Ley de Solidaridad y la Ley de Inteligencia, a través de una operación de inteligencia, Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, después de una operación de 10 horas, logramos la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, una operación exitosa del bloque de seguridad. Nada ni nadie está por encima de la ley y nadie está por encima del bloque de seguridad. Nada ni nadie nos detiene. Ya, aquí se ingresa. Ahora ábrele. Claro, si da pues igualito. ¡Ábrele! Eso. Ahí está. Hazlo dentro, díganle que grabe adentro. Como no te grabando por dentro, ¿ya? Entonces, ya, aquí se ingresa. Noticias de última hora. Daniel Noboa anuncia la captura de alias Fito. El Fito, cabecilla de los choneros, se fugó de la cárcel regional en las afueras de Guayaquil en enero del 2024. El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. El mandatario también dijo que se buscará proceder con la extradición de Fito a Estados Unidos. Para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de solidaridad e inteligencia, gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad, escribió Noboa en redes sociales. Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que participaron en esta operación. Caerán más, recuperaremos el país. Sin tregua. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos, estamos a la espera de su respuesta, agregó. El ejército ecuatoriano, en un comunicado en redes sociales, señaló que la captura de Fito fue posible gracias al trabajo de inteligencia militar, el bloque de seguridad, a través del ejército ecuatoriano. La operación se desarrolló con precisión y sin bajas, demostrando una vez más el compromiso y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y el orden en el territorio nacional. Alias Fito, identificado como líder de una organización delictiva vinculada a múltiples actos criminales, fue interceptado tras un seguimiento estratégico realizado por unidades especializadas, agregó el comunicado. En un video, el ministro del Interior, Ion Reinberg, y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, informaron que la operación de captura duró 10 horas. Este cabecilla de los choneros arrastraba desde 2011 una sentencia de 34 años de prisión por delitos como delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Macías, identificado como cabecilla de los choneros, escapó el 7 de enero de 2024 de la cárcel regional. Los informes indican que hasta el conteo efectuado en la noche del día 6 de enero de 2024 por los agentes del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, alias Fito se encontraba presente, sin haberse reportado alguna novedad. No es la primera vez que alias Fito escapa de una cárcel. En febrero del 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, fugó de la cárcel La Roca, considerada de máxima seguridad. En más noticias. Noticias de última hora. Nueva cárcel de Santa Elena estará lista a finales de 2025 y ahí se recluirá al comandante Willy, promete Reinberg. El ministro del Interior, Ion Reinberg, se refirió a las condiciones de España para extraditar al comandante Willy y aseguró que el líder de los tiguerones será el primer huésped de la cárcel del encuentro. España puso nuevamente condiciones para la extradición de William Joffre Alcíbar Bautista, alias Comandante Willy, a Ecuador, y este 25 de junio, el ministro del Interior, Ion Reinberg, se refirió al regreso del cabecilla criminal al país e indicó a qué prisión sería llevado. Según señaló Reinberg en una entrevista, alias Comandante Willy, uno de los líderes de la banda Los Tiguerones, será recluido en una nueva cárcel, destinada a personas de alta peligrosidad. ¿Y cuál es esta nueva cárcel? Reinberg prometió que la nueva prisión de Santa Elena, apodada la cárcel del encuentro, estará lista antes de finales de 2025 y que allá será enviado el líder de los Tiguerones. Estamos en Ecuador listos para recibirlo. Yo creo que va a ser uno de los primeros usuarios de la nueva cárcel, así que estamos esperando a que se fije fecha, eso va a tomar un poco de tiempo, pero me parece positivo que venga a cumplir sus penas acá en Ecuador. Dijo Reinberg al canal, este miércoles. Según el funcionario, la cárcel estará destinada a las personas de mayor peligrosidad. Ese es el lugar donde vamos a trasladar a todos los PPL, personas privadas de la libertad, que tienen alto riesgo, que son de alta peligrosidad, explicó al comentar sobre la situación de Alcíbar Bautista. Acusado de asaltar el canal de televisión TC en enero de 2024. El ministro añadió que se tomarán las medidas pertinentes para que el comandante Willy pueda cumplir su sentencia sin que nadie atente contra él. La cárcel del encuentro. La llamada cárcel del encuentro, a donde iría el comandante Willy, comenzó a construirse en junio de 2024 con un presupuesto de $52 millones americanos, a cargo del grupo español Puentes, controlado por la empresa estatal china.
La construcción tendrá capacidad para entre 700 y 800 presos y se ejecuta en la alejada comuna Juntas del Pacífico. Además, sigue el estilo buquelista de las megaprisiones construidas en El Salvador. En octubre de 2024, las autoridades informaron que la obra tenía un avance de 30%. El entonces director del organismo que administra las cárceles, SNAI, Luis Aldumbide, lanzó su propia promesa: la prisión quedaría lista en el récord de 300 días. El plazo ya venció en mayo de 2025 y la cárcel nunca fue inaugurada. Ahora, según las previsiones de Reinberg, la nueva fecha es al final de este año. En un documento divulgado el 24 de junio, la Audiencia Nacional de España condiciona la entrega del cabecilla de los tiguerones para que, en el plazo de 3 meses, Ecuador garantice de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal si es encarcelado en su país. En su resolución, el tribunal desestima todos los argumentos planteados por la defensa para oponerse a la extradición. Aunque considera que debido a la situación de violencia en cárceles en Ecuador, es necesario exigir unas garantías para proceder a la entrega de alias Comandante Willy, a quien se lo procesa en el país por presunto terrorismo. La preocupación de España surge porque las prisiones ecuatorianas han sido escenario de cruentas masacres. Solo los motines reportados en el mayor complejo penitenciario de Ecuador, que está en Guayaquil, han dejado cerca de 500 muertos desde 2021. En más noticias. Más de 100.000 personas han sido detenidas durante el conflicto armado interno en Ecuador, pero apenas el 3% continúa en las cárceles. Esto afirma el gobierno. Desde el Ministerio del Interior se enfatiza en la importancia de depurar las filas del sistema de justicia. En Ecuador hay cerca de 33.000 reos y al menos 10.000 han salido de las cárceles del país con medidas sustitutivas o con libertad, aseguró la mañana de este miércoles el ministro del Interior, John Reinberg. A esto se le añade que durante el conflicto armado interno se han detenido a más de 100.000 personas y apenas el 3% continúa al interior de los centros carcelarios. Hoy en día hay cerca de 900 policías destinados a custodiar arrestos domiciliarios en vez de estar en las calles combatiendo la delincuencia. Y es ahí cuando el gobierno, una vez más, señala al sistema de justicia. En el sistema judicial hay mucha corrupción y el problema de esa corrupción, comparándola hoy de hace 15 o 20 años, es que hoy gente muere en las calles por culpa de esa corrupción. Es así que Reinberg señaló la importancia de la recién aprobada Ley de Integridad Pública, en la que la Asamblea plantea la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura declare en emergencia la función judicial. Eso tenía que acabarse y a eso queremos llegar. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura está incompleto y prorrogado. El Consejo de Participación Ciudadana no puede elegir a los nuevos miembros porque aún el Ejecutivo no envía la terna. El ministro del Interior también se refirió a la nueva cárcel El Encuentro en Santa Elena. Dijo que estará lista antes de fin de año y hasta ese punto se trasladarán a los reos de alta peligrosidad. El primero será alias Negro Willy. Creo que va a ser el nuevo hogar de forma permanente para él. El gobierno también se pronunció respecto a la fuga de alias Fede, líder de las Águilas de la Penitenciaría del Litoral. Reinberg anunció que hay información adelantada y una vez más descartó el pago de $1,5 millones para su fuga. En Puerto Viejo, Guayaquil y Durán, procesados lograron beneficiarse con arrestos domiciliarios tras presentar cuadros de ansiedad y otras afecciones. La policía destina más de 800 uniformados para custodiar a estos delincuentes a escala nacional. Lo ha hecho público el ministro del Interior. Son algunos casos en los que, a su criterio, no cabía dictar arresto domiciliario. Y ahí, por ejemplo, el proceso contra Rafael P. por homicidio culposo en un siniestro de tránsito en Ambato, quien recibió arresto domiciliario para que se recupere de las cirugías a las que tuvo que ser sometido tras resultar herido. Fue pedido de su defensa. El juez del caso dio a conocer el titular de esta cartera de Estado, Fabián Flores, de Tungurahua. El procesado se mantiene en su domicilio en Durán. Otro caso, Denis C., detenido por presunto tráfico de drogas en 2023. Fiscalía pidió arresto domiciliario para él y la jueza Marcia Vázquez así lo resolvió. En el proceso constan informes médicos. El Ministerio del Interior sostiene que se presentaron certificados que demostraban que el procesado tiene cálculos renales. Ocurrió en Guayaquil. Y en Puerto Viejo, Manabí, en otro de los procesos denunciados por esta cartera de Estado, un nombre conocido, Iván Espinel, exministro de Inclusión y ex candidato a la presidencia, quien también recibió arresto domiciliario tras presentar un cuadro de ansiedad y depresión. Juan Carlos Terán fue el juez en esta causa, y así lo dio a conocer el ministro Reinberg, quien adelantó que seguirá nombrando a funcionarios judiciales porque así espera que las cosas cambien. Más de 800 policías custodian casos como estos.
El endurecimiento de penas a menores de edad y la emergencia judicial son dos temas cuestionados de la reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional. El oficialismo logró aprobar la segunda ley urgente que envió el presidente Noboa. En la sesión plenaria se apeló la presidencia de Niels Olsen. Las reformas en temas de movilidad humana y las finanzas públicas, temas que se incluyeron de última hora en la ley de integridad pública, enfrentaron en el Pleno de la Asamblea al correísmo y al partido de gobierno. El texto aprobado con 84 votos será enviado al presidente para su veto o publicación en el registro oficial. Los del caso de narcovalija. Por favor, señores asambleístas, respeto a la intervención. Los de la reconstrucción de Manabí. Nuevamente el manejo legislativo del presidente de la Asamblea, Niels Olsen, llevó al correísmo a incidentar la sesión en la que se aprobó la Ley de Integridad Pública la noche del martes, que derivó en un segundo intento de apelarle la presidencia. Presidente Olsen, no es un tema contra usted ni contra ninguno de los legisladores. Es un tema de procedimientos y es un tema de principios. ¿Por qué hoy la Revolución Ciudadana apela a mi presidencia? Porque se les acabó la fiesta a los corruptos y a los delincuentes. No será la última, pero no me importa. ¿Saben por qué? Porque me voy a defender cuantas veces sea necesario y aprovechar cada oportunidad que tengo para cantarles su verdad. En la sesión, que duró casi 3 horas, otra vez, las acusaciones y los señalamientos se tomaron los discursos de los asambleístas del oficialismo y la Revolución Ciudadana. Para que en campaña no vengan a decir que van a utilizar las reservas internacionales para sus propagandas, que van a utilizar las reservas internacionales para sus proyectos que no existen, para que utilicen sus reservas internacionales para hacer puentes que no van a ninguna parte. La verdad, cállate un rato, la verdad es la verdad. ¿La razón? La inclusión de 2 reformas de última hora en el texto de esta segunda ley urgente. La una, que delincuentes extranjeros sean deportados de inmediato, que se les prohíba el regreso en los próximos 40 años y, si lo hacen, que sean declarados objetivo militar. Y la segunda, que los balances del Banco Central sean sostenidos con el 100% de las reservas. Se elimina la corrupción, los contratos a dedo y los amiguitos de siempre. El artículo 120, numeral 6 de la Constitución, le da la facultad exclusiva, escúcheme bien, exclusiva a los asambleístas o a la Asamblea para derogar leyes, no al presidente de la República vía decreto. Pero más allá de los discursos y las posiciones políticas, el texto, que reforma 9 códigos y 8 leyes, incluye un nuevo modelo para la contratación pública y evaluación de los servidores públicos, abre un nuevo proceso de remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas. Además, unifica las juntas de regulación monetaria y la financiera, y también faculta al presidente de la República para que se pueda suprimir entidades creadas por ley. La ley de integridad pública aumenta hasta 15 años las penas para menores de edad que cometan delitos graves. Además, establece que podrán ser recluidos en cárceles para adultos, por lo que organizaciones de derechos humanos ya preparan demandas de inconstitucionalidad. El Consejo de Participación Ciudadana devolvió la terna que remitió la Corte Nacional de Justicia para la elección del presidente del Consejo de la Judicatura para que sea completada. Esto tras declarar en inhabilidad a uno de los integrantes. Pues sí, contrario a cumplir con esta necesidad de completar el Consejo de la Judicatura, hace unos minutos el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió devolver la terna que envió la Corte Nacional de Justicia el pasado 17 de enero, esto para completarla, pues decidieron con 4 votos a favor declarar en inhabilidad al tercer miembro de esta terna. Esto respondió a una moción presentada por la consejera Joana Verde Soto en una alerta que presentó un ciudadano, pues decía que esta persona aún es conjuez del Tribunal Contencioso Electoral. Ante lo cual es un hecho público, notorio y evidente que dicho profesional incurre en una inhabilidad para aceptar su participación en el proceso de selección y designación de los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, que se convierte en una situación no prevista y por lo tanto
requiere un pronunciamiento de este Pleno. La decisión se tomó a pesar de los cuestionamientos del consejero Gonzalo Albán, quien indicó que esto se podía presentar en la fase de impugnación ciudadana, lo que estaría vulnerando el proceso, algo que también indicó la consejera Nicole Bonifaz. Escuchemos. Asimismo, también deberían realizar las acciones oportunas para que se remitan las ternas que nos hacen falta, de lo cual, en mi punto de vista, no se ha realizado nada. Estas actuaciones contradictorias sí llaman mucho la atención, porque para unas cosas se fundamentan en principios de celeridad y para otras no. Adicional a ello, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reconoció la renuncia del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, quien indicó que ya había cumplido con el periodo constitucional por el que fue elegido en 2019. Así intentaron asesinar a Daniel Salcedo en Riobamba. Los 4 atacantes están identificados. Noé trató de oponerse y en medio de la situación resultó herido. Los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla tenían pocas horas de haberse encontrado en la cárcel de Riobamba. Daniel, el mayor, había sido llevado desde La Roca, en Guayaquil, a esa cárcel de Chimborazo. La tarde de este martes, ambos hermanos se encontraban en una celda. En ese momento, 4 hombres irrumpieron en el espacio. Estaban armados, con armas de fuego y blancas, según el ejército. Allí se produjo un altercado. Al parecer, querían atentar contra la vida de Daniel Salcedo. Noé, el menor, trató de oponerse y en medio de la situación resultó herido. Le trataron de quitarle la vida a Daniel Salcedo. El hermano se opuso y recibió heridas de fuego y armas blancas, dijo un oficial del ejército. Tras la alerta, las autoridades actuaron. Al menor de los Salcedo lo llevaron al hospital de Riobamba. Se activó el código plata ante la situación. Estaba herido, pero estable. Los militares y policías entraron al recinto carcelario. Allí identificaron a los 4 internos que estaban involucrados en el ataque. Un militar señaló que se encontró un arma de 9 milímetros y municiones. Pasadas las 18, el SNAI confirmó que el hermano de Salcedo estaba herido, pero con pronóstico estable. Mientras que Daniel Salcedo estaba bajo resguardo sin lesiones que afecten su integridad. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizaron un operativo de requisa y de intervención inmediata para garantizar el control del centro. Noé Salcedo fue retirado anoche de la cárcel de Riobamba en medio de un dispositivo de seguridad. A menos de 48 horas del traslado de Daniel Salcedo, acusado por corrupción en hospitales, a la cárcel de Riobamba, intentaron asesinarlo. Su hermano, que también está recluido en ese centro carcelario, resultó herido al defenderlo. De quitarle la vida y el hermano se opuso y recibió una herida de fuego y heridas de arma blanca. Daniel Salcedo se encuentra ahorita con toda la seguridad, al momento se encuentra intervenida la cárcel. El hospital docente de Riobamba es donde trasladaron a Noé Salcedo para ser tratado de las heridas cortopunzantes, pero también de las 2 heridas de bala en su mano y pierna. Al momento se encuentra estable, pero con las heridas que presenta. Tenemos identificado las personas que atentaron contra la vida de este PPL. Hemos encontrado ya el arma de fuego, que es una arma de 9 milímetros. Hemos encontrado munición y hemos encontrado las armas blancas. Previo a asistir al Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Daniel Noboa se reunió con el primer ministro de China, Li Qiang. Ambas naciones acordaron mejorar su cooperación en campos como la educación, la cultura e intercambio de personal. Frente a las banderas de ambos países, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y el primer ministro de China, Li Qiang, estrecharon su mano en el Gran Salón del Pueblo, un majestuoso edificio símbolo del poder político y la arquitectura moderna de China. Su reunión se centró en mantener mecanismos de cooperación e inversión del gigante asiático para proyectos estratégicos en obra pública y en el sector energético. Un socio comercial también que genera mucha actividad económica en el Ecuador para el pueblo ecuatoriano. Es importante mantener esta buena relación de amistad, de comercio. Entre los principales temas que se abordaron estuvieron acciones que fortalezcan el comercio y la exportación de productos no tradicionales ecuatorianos a China. El primer ministro invitó al Ecuador a hacer uso de plataformas de promoción como la China International Import Expo e hizo un llamado a ambas partes para mejorar estrategias en campos como la educación, cultura e intercambio de personal. China está dispuesta a trabajar con la parte ecuatoriana para profundizar la asociación estratégica integral sobre la base de la amistad tradicional y la cooperación mutuamente beneficiosa, dar más impulso a la modernización.
Luego de este encuentro de alto nivel, la delegación ecuatoriana viajó a Tianjin, donde se desarrollará el Foro Económico Mundial de Verano de Davos, un espacio que reúne a líderes globales, empresarios y autoridades para dialogar sobre los retos y oportunidades en la economía mundial, por lo que abre las puertas a la inversión y cooperación global. La agenda del presidente en China continuará a lo largo de esta semana con reuniones con empresarios e inversionistas. Concluirá el viernes con la reunión con el presidente de China, Xi Jinping.